El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy vamos a hablar con el doctor José Garriga Zucal. José es doctor en Antropología Social, investigador independiente de CONICET y se dedica a la antropología de la violencia. Trabaja en el Instituto Interdisciplinario de Altos Estudios Sociales, IDAES, de la Universidad Nacional de San Martín, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, José, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, me alegra que pudiéramos finalmente acordar en esta entrevista. Contame un poco, José, cómo te formás, cómo decidís la carrera de antropología, qué te lleva a eso. Bien, yo inicié la carrera de antropología a mediados de la década del 90. La verdad que tenía influencias de la antropología a partir de ciertos consumos culturales, es innegable ahí como algunas películas, por ejemplo, de Indiana Jones y algunas cosas de ese tipo, que me orientaron primero hacia la arqueología y después hacia la antropología. Y la verdad que llegué a la antropología sin saber mucho de qué trataba la carrera, ¿no? Y cuando inicié la carrera en 1994, tenía un gran desconocimiento de la antropología, pero tenía también como un perfil bastante vinculado a la cuestión de lo social y al deseo de conocer la sociedad. ¿Y te formaste en universidad pública? Me formé, sí, en la Universidad de Buenos Aires. Inicié la carrera a mediados de los 90 y egresé a principios de los 2000 en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y luego seguí haciendo posgrados también todas en universidades públicas. Bien, ¿y venías de una familia ya de profesionales o fuiste...? Sí, yo mi padre es contador, mi madre es profesora y mis abuelos son profesionales, soy como cuarta generación de ya vienen de tradición, de Sí, una tradición universitaria, sí. Bien. ¿Por qué? Nada con las ciencias sociales, ¿no? Ajá, claro, otras. Digamos, fui el primero que rompió como un mandato vinculado entre los contadores y la abogacía, ¿no? Bueno, un salto importante. Sí. ¿Cómo llegás a este tema, ¿no? Que es un tema bastante particular de abordar y bastante original, digamos. No porque no haya material, sino porque, bueno, calculo que debe ser Hay mucho material para trabajar. Sí, lamentablemente. Yo empecé a cursar un seminario en la UBA cuando hacía la licenciatura en antropología, que lo daba Sofía Tiscornia, un seminario muy interesante sobre cuestiones de seguridad y sobre todo de violencia institucional vinculada a la policía y a esos temas. Bueno, fui metiéndome a partir de ese trabajo iniciático en el cual empecé a trabajar. Yo estaba trabajando cómo era la seguridad en los trenes, ¿no? Uh-huh. La seguridad en los trenes, y estaba haciendo un pequeño trabajo campo para el seminario, y un día viajé con una barra brava y entonces empecé a pensar la posibilidad de estudiar barra bravas y lo presenté para trabajar como mi tema en tesis de licenciatura. Y entonces ahí pasé de un tema de seguridad a un tema de violencia, un poco de suerte, ¿no? Porque me tocó viajar con una barra brava mientras hacía un pequeño trabajo de campo para una materia durante la carrera de grado. Uh-huh. No sé si decir suerte, pero para vos lo fue. Sí, no, a ver, a mí ya no lo soy, pero era un fanático del fútbol, ¿no? A mí me encantaba el fútbol, me gustaba mucho el fútbol, era muy hincha, pero muy fanático de River, y ya no lo soy, ¿no? Y ese es el dato interesante para pensar el trabajo antropológico también. Uh-huh. Entonces tenía una fascinación por el fútbol, y justo encontré para mí ahí
la posibilidad de vincular mi fascinación con el fútbol, mi gusto por el fútbol, con la posibilidad de construirlo como objeto de investigación, en este caso a través de analizar las violencias en el fútbol. Bien, sí, porque, tuviste mucho tiempo con ese tema, pero también abordaste otras violencias. Sí, yo trabajé para mi tesis de licenciatura. Empecé a trabajar en 1999, empecé a trabajar temas de violencia en el fútbol con una barra brava de chica del fútbol de ascenso, que es la barra brava de colegiales. Uh-huh. Luego inicié para mi tesis de maestría en el 2003 un trabajo de investigación con la barra brava de Huracán, que terminó en mi tesis de maestría y la de doctorado. Uh-huh. Por eso yo hoy día soy hincha de Huracán, ya no soy más hincha de River. Yo soy como un ejemplo de traición al mundo del fútbol, ¿no? Alguien que abandona el club de sus padres, del cual yo fui socio de River durante 20 años, casi 15 años, y bueno, mi viejo es socio vitalicio, entonces soy el ejemplo máximo de una traición. Pero bueno, entonces, para que quede claro. Claro, pero en el medio también hice varios trabajos de investigación sobre la relación entre violencia y delito. Uh-huh. Que hice trabajo de investigación en barrios populares acá en la provincia de Buenos Aires, en Fuerte Apache y en Villa Palito, uh-huh. Con el objetivo de entender cuál era la utilización de la violencia cuando se cometían algunos delitos para los jóvenes delincuentes, ¿no? Y también en algún periodo que va entre el 2010 y 2015 coordiné el Observatorio Nacional de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación. Ajá. Entonces, vengo trabajando varios temas de violencia diferentes. Y hace ya 10 años, también desde el 2009, que trabajo temas de violencia policial. Mi tema de investigación actual tiene que ver con las violencias de las fuerzas de seguridad. Aunque suene mal, es una vida dedicada a la violencia. Sí, la verdad que vengo como hace 20 años, más de 20 años trabajando el tema de la violencia. Igualmente, obvio que en algún momento me cansé y en los últimos años empecé a trabajar otras cosas. Uh-huh. Sin abandonar el tema central, que es la violencia, pero estoy trabajando etnográficamente con guardaparques. Y me interesa mucho saber cómo representan la idea de cultura y naturaleza los guardaparques, qué es el amor por la naturaleza, el cuidado de la naturaleza, etcétera. Mira vos, qué interesante. Pues ahí también hay una pata de violencia que son los furtivos, por ejemplo, los cazadores. Sí, no, hay varias patas vinculadas a la violencia, pero también hay varias patas vinculadas, digamos, similitudes, podríamos marcar con mi trabajo con las fuerzas de seguridad. Claro, ¿por qué no? Digamos, gente que viste uniforme y que está armada. Exacto. Y que son trabajadores del Estado, ¿no? Uh-huh. Digamos, tiene varias similitudes. Uh-huh. No es que cambié completamente, pero sí, digamos, cambié de espacios. Está bien, ahora estoy haciendo trabajo de campo en parques nacionales, que son lugares muy lindos, ¿no? Claro, a diferencia de las comisarías en el conurbano, que no son lugares muy lindos. Definitivamente. Cuando hablamos de violencia, ¿hablamos de una violencia, la violencia? ¿Hay violencias? ¿Cómo delimitamos esa palabra, ese concepto? Perfecto. Me parece un punto central. Nosotros, cuando hablamos intentamos siempre hablar de las violencias, ¿no? Y el plural acá nos parece un punto importante. Porque cuando hablamos, si nosotros mencionamos la violencia, seguramente hacemos foco en algún tipo de violencia y se opacan otras formas de violencia. Y casi siempre ahí se ve el poder que tienen algunos para iluminar unas violencias e invisibilizar otras. Uh-huh. Por eso es que nos interesa mucho siempre hablar de las violencias en plural y dar cuenta entonces de que en nuestras sociedades existen múltiples formas de violencia y también, y es un debate para mí hiper pertinente, hay muchas formas de violencia que no se definen como violencia, uh-huh. ¿no? Y que sería interesante dar cuenta y trazar un recorrido histórico porque por qué algunas formas que para mí son violentas, la sociedad no lo define como violencia, ¿no? El hambre, la pobreza estructural, ¿por qué no se define como violencia? Sí. Es algunas particularidades de nuestra sociedad. Y entonces ahí, cuando nosotros agregamos el plural a la definición de violencias, también lo que ganamos es la posibilidad de dar cuenta de cómo funciona el poder, definiendo algunas prácticas y algunas representaciones como violentas e invisibilizando otras. Claro, porque, bueno, eso lleva a preguntar quién define o qué grupo define lo que es violencia también. Claro. Eso tiene que ver con el poder. Exacto, ahí me parece que es importante mencionar que lo que se define como violencia en una sociedad es siempre un acuerdo
entre grupos que tienen poder para definir qué es violencia y qué no es violencia, pero que es un acuerdo que es mutante, ¿no? Que es un acuerdo sumamente cambiante. Y me parece que nada mejor para pensar los últimos 30 años de la Argentina y dar cuenta de cómo se fueron cambiando las fronteras de lo que se define como violencia. Y para pensar la violencia de género me parece central esto, ¿no? Un montón de prácticas que hace 20 años no eran definidas como violencia de género, hoy día son definidas como violencia de género, y lo que se movió es la frontera de lo legítimo, y al moverse la frontera de lo legítimo se habilitó una reflexión social sobre las violencias. Es una transformación, en este caso, sumamente fecunda. Bueno, seguimos en un momentito, hacemos una pausa y charlamos un ratito más. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con el doctor José Garriga Zucal, estamos hablando de violencia. Y decíamos que, bueno, decía él, que el tema de la violencia también es un concepto histórico, ¿no? Que cambia, que en algunas épocas algunas prácticas o situaciones no se ven como violentas y después sí. También quería preguntarte eso, entonces no tenemos una definición estática de lo que es la violencia, se transforma. No, para nada. Para nada, la definición, lo que una sociedad define como violento va cambiando con el tiempo, y también me parece necesario acá incluir la idea de no solamente cambia con la historia, sino también cambia con la sociedad, porque es muy diferente lo que nosotros, la sociedad argentina, concibe como violencia, que lo que conciben otros grupos sociales en otras partes del mundo, ¿no? La definición de la violencia es siempre una definición situada, históricamente situada. Y ahí también, me parece que es interesante pensar, ¿no? Que la definición es histórica, o sea que lo que va cambiando con el tiempo, lo que se define como violencia va cambiando con los espacios, y entonces uno siempre tiene como una reflexión posible acerca de cómo cambiar las fronteras de lo que se define como violento o como no violento para poder ingresar en esa definición otras prácticas y de esa forma modificar la sociedad, porque hay una particularidad que me parece interesante mencionar, que es en nuestra sociedad lo que se define como violento es negativo. Claro. Entonces, si algo se define como violento, puede entrar y iluminarse y ingresar en un proceso de transformación social. Entonces ahí es todo un desafío ver qué ingresa dentro de la idea de violencia y qué no ingresa dentro de la idea de violencia. Claro. Vos, bueno, has trabajado con dos grupos, digamos, dos poblaciones, por llamarlo de alguna manera, que tienen prácticas consideradas violentas, más allá de la definición que uno adopte, que son, bueno, las fuerzas de seguridad, básicamente lo que me contabas del trabajo con la policía bonaerense. Creo que también hiciste trabajo con la federal y con los barras bravas, o sea que uno, digamos, per se ya entiende que es un ámbito de prácticas violentas. O sea, ¿cómo se mueve uno en esos ámbitos? ¿Cómo trabajaste con esos? Sí, bien. No, primero, a mí hay un punto que me parece interesante mencionar antes de responder tu pregunta, que es la sociedad define a estos grupos como violentos, pero ellos no se definen a sí mismos como violentos, ¿no? Las barras bravas que tienen prácticas violentas, y no solamente tienen prácticas violentas, sino que construyen su identidad a partir de lo que otros llaman violencia, no se definen a sí mismos como violentos. Entienden que sus prácticas son legítimas y se definen a sí mismos como aguantadores o la barra, pero nunca van a pensarse como violentos. La violencia siempre en nuestra sociedad siempre es una particularidad de un otro, una particularidad externa, ¿no? Y lo mismo pasa con las policías. Cuando yo le preguntaba a los policías qué era la violencia para ellos, nunca se referían a sus prácticas, siempre se referían a lo que ganaban o a ciertas formas de violencia social, etcétera. Entonces, un primer punto para pensar es que la violencia siempre es definida de un otro, de un externo, de un ajeno, de una alteridad, y que funciona como una marca, porque es negativa, funciona como una marca de impugnación moral en nuestra sociedad, ¿no? Es algo que usamos para definir con el dedo, marcar y señalar a un otro por sus características negativas. Dicho esto, bueno, si querés te cuento más o menos cómo fue mi ingreso a hacer trabajo de campo con ambos grupos, ¿no? Porque
son dos grupos completamente diferentes. Diferente, sí. Sí, sería más que interesante que lo cuentes sucintamente, Sí, ¿no? mira, Lo que puedas. no, sí, corto, rápido. Yo inicié mi trabajo de investigación, cuando inicié mi trabajo de investigación Barra Bravas, yo era joven, o sea, tenía una de las particularidades que tienen los miembros de las Barra Bravas, que son jóvenes varones, o sea, tenía Bien. dos de esas particularidades. Ujú. Y entonces era, digamos, podía pasar dentro de ese grupo como uno más. Pero sin embargo, como antropólogos, nosotros, los antropólogos y las antropólogas, tenemos una necesidad muchas veces de decir lo que hacemos. Obvio. Entonces yo fui una barra brava, conocí a algunos miembros de la barra brava del club colegial y me presenté, le dije cuál era mi objetivo y me dejaron rápidamente participar de sus actividades cotidianas. Pero quería mencionar esto de que era varón y joven, porque eso también era una señal de que iba a participar y que iba a ver yo como antropólogo estudiando esas barras, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo me pasó con la hinchada de Huracán. Yo cuando inicié mi trabajo de investigación en Huracán, no conocía a nadie de Huracán, yo soy de un barrio completamente lejano a la cancha de Huracán, no conocía nada de nada, pero tenía un amigo que era amigo de un expresidente de Huracán. Entonces a partir de eso empecé a trazar una red de contactos que me permitió pero muy pronto llegar a un barra y con ese barra que sea mi portero, y hice un trabajo de campo de 5 años yendo a ver Huracán a todos lados, y por eso soy hincha de Huracán hoy día. Te terminaste. Entonces, claro, lo que quiero mencionar es que las barras no son un grupo tan cerrado como uno cree, sino que es un grupo poroso, Uh-huh. en el cual las barras tienen muchos contactos con actores sociales que están por fuera de los barras, ¿no? Claro. Uno a veces cree que los barras son marcianos que llegan a la cancha los sábados. No, claro, no. No, son parte de nuestra sociedad, y de hecho buena parte de los contactos que me permitieron el ingreso a la Barra Brava tenía que ver con la mamá de alguien que conoce a alguien que en el mundo de la política que milita con un compañero, claro. Que tiene una barra así. Uh-huh. Entonces, para llegar a la barra lo que hice fue trazar una red de relaciones sociales, y ahí me parece interesante dar cuenta que los miembros de la barra comparten con el resto de la sociedad un montón de mundos sociales, ¿no? Uh-huh. Sí, obviamente. Y lo mismo con la policía, ¿no? Exactamente lo mismo con la policía. Cuando inicié mi trabajo de campo con la policía, yo tenía como objetivo, aparte, desprejuiciarme, porque no voy a negarlo, tenía una mirada muy negativa de la policía. Entonces la mayor parte de mis hipótesis eran sumamente prejuiciosas respecto uh-huh. a la policía. Entonces tenía que hacer un trabajo reflexivo para sacarme todo el carácter negativo que tenía sobre la policía, para poder entenderlo, porque si no nunca iba a entender nada más allá de mis prejuicios. Pero lo que hice fue entonces establecer también una red de contactos, ¿no? Un contacto que, para mencionar también lo extraño de todo esto, mi mamá conocía a alguien que era del Rotary Club de un lugar que conocía a un comisario, entonces a partir de eso, contacto de teléfono, y llegué ahí. Mi mujer trabajaba con una señora que tenía un marido policía, y llegué a la comisaría y empecé a hacer mi trabajo. Bien. Yo, para trabajar con policías, intenté hacer un camino institucional, o sea, pedí autorización del Ministerio de Seguridad y eso no funcionó. No, claro. Pero por el contrario, cuando logré la autorización por abajo, el comisario te deja estar acá mientras no rompas mucho las guindas, me permitieron estar ahí, ¿no? Hice mi laburo de campo así, por autorizaciones no formales. Bien, pero bueno, es parte del recorrido profesional también, ¿no? Esas herramientas que uno va sacando de la galera para garantizar su trabajo. Está bueno. Claro, sí, no. También nuevamente lo que quiero mencionar es que tanto las barra bravas como las fuerzas de seguridad, que nos sirve para pensar el tema de la violencia nuevamente, no son actores sociales aislados del resto de la sociedad, ¿no? Conviven con todos nosotros, y tienen múltiples representaciones que son muy similares a las nuestras en muchos órdenes. Uh-huh. Sí, yo, digamos, haría la salvedad de que, bueno, los barras bravas son individuos agrupados por X motivo, en este caso, bueno, algo de fútbol, y lo otro ya tiene que ver con una institución estatal, entonces ahí es por ahí como que, bueno... Sí, hay varias salvedades para hacer, ¿no? Entre las dos agrupaciones, ¿no? Yo he escrito varios trabajos comparativos entre cómo funciona la violencia entre las dos estos dos grupos, y sí, hay varias
salvedades para hacer, para pensar cómo funciona la violencia comparativamente. La principal es la que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. No podemos olvidarnos nunca de ninguna manera que las fuerzas de seguridad son trabajadores del Estado, uh-huh. del Estado. Uh-huh. El Estado que le da el poder de tener un arma aparte, ¿no? Entonces, y con eso es un punto central para entender sus criterios de violencia. Sí. Pero también una cuestión para mí interesante tiene que ver con, cuando hice mi trabajo con Barra Bravas, eran todos varones. Y por el contrario, cuando hice mi trabajo con Fuerza de Seguridad, con policías, eran mixtos, ¿no? Eran varones y mujeres. Y eso también me permitió empezar a pensar cómo utilizaban las violencias las mujeres, ¿no? Entonces ahí amplié un poco también mi mirada sobre las violencias. Sí, que definitivamente no son privativas de lo masculino. Por supuesto que no, y ahí está bueno también para pensar cómo se legitiman ciertas violencias, y siempre que para pensar las violencias, para mí un punto clave es hacer hincapié en la cuestión de la legitimidad, ¿no? Uh-huh. Y para pensar esa legitimidad de las violencias, la buena parte, algunas violencias que tienen las fuerzas de seguridad, algunas prácticas violentas, tienen también algunas cuestiones masculinas, pero no solamente, ¿no? Y eso es importantísimo pensar. Hay dimensiones de la masculinidad, pero también hay dimensiones de clase cuando se piensa en las violencias institucionales, hay dimensiones etarias, hay dimensiones que tienen que ver también con la formación dentro de las policías. Dentro de una misma policía hay una formación muy diferente de la de oficiales y la de suboficiales. Entonces hay que tener en cuenta muchos elementos para entender las violencias. Perfecto. José, hacemos otra pausa y seguimos en un ratito. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con el doctor José Garriga Zucal. Estamos hablando de violencia institucional en este caso, o en el caso de la policía. Estábamos hablando estás comentando el tema de la formación. ¿Qué tanta violencia existe en la formación de un cuadro policial? Aunque sean, digamos, diferencias entre suboficiales y otros. Mira, el primer punto, yo te diría muchas, ¿no? La respuesta es, ¿hay violencia en la formación? Sí, hay violencia, ¿no? Hay un elemento que es importantísimo para pensar la formación policial, que es el baile, ¿no? Cómo los bailan. Esas prácticas. En las prácticas, sí, una cierta cantidad de prácticas corporales que tienen que ver con un abuso sobre la corporalidad del que está siendo formado. Uh-huh. Pero también hay mucha violencia que queda en el plano de lo simbólico, ¿no? Uh-huh. En el aprendizaje de una jerarquía requiere en muchos casos mucha violencia simbólica. Uh-huh. Entonces, se les enseña a las policías y los policías, se les construye una jerarquía entre, digamos, que tiene que ver con el orden jerárquico de la institución a partir de cierta forma de violencia simbólica. Entonces, uh-huh. El jefe puede decir ciertas cosas y tiene ciertas potestades en función de su lugar jerárquico dentro de una institución muy, muy, muy jerarquizada. Uh-huh. Entonces, sí, mi respuesta es, hay muchas violencias dentro de la formación. Pero también tengo que decirte, esto me parece interesante, dos cosas. La primera es que esas violencias en los últimos años ha habido muchas reflexiones institucionales que tienen que ver con algunos planteos externos de los ministerios, de ciertos organismos sociales, y se fue modificando la formación, pero también planteos internos, ¿no? Se fue modificando la formación y buena parte de, por ejemplo, esos ejercicios abusivos corporales ya no se hace. La verdad que ya no se hace. Lo interesante aquí es que los cadetes o los aspirantes a policía formados en estos nuevos ideales donde el baile no existe tanto, demandan el baile, ¿no? Eso me parece a mí interesantísimo. Jóvenes que no fueron bailados por sus superiores dicen que deberían ser bailados porque sus jefes fueron bailados y de esa forma son buenos jefes. ¿Se entiende? Sí. Me parece que ahí hay un punto interesante para ver cómo se legitima la violencia aunque no haya, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, que es interesante también remarcar que algunas lógicas de las violencias simbólicas que tienen que ver con el aprendizaje de ciertas jerarquías, obviamente que no son privativas del mundo policial, ¿no? No, por supuesto. En todos los lugares donde hay jerarquía, ¿no? Y yo siempre digo que las universidades son lugares muy jerárquicos
y aprendemos buena parte de esa jerarquía también a través de diferentes formas de la violencia simbólica. Además somos trabajadores de CONICET, para hablar también de organismos jerárquicos. Sí, que tiene una organización jerárquica muy clara. Sí. No sé si en esa organización jerárquica si se explicita tanto la violencia porque no hay tanta relación con la superioridad, pero sí, digamos, la cuestión jerárquica es muy clara. Sí, es clara. Que bueno, o sea, es básicamente una forma de organización, digamos, no el problema cuando eso deviene en otras prácticas, ¿no? Como vos decís, ¿no? Exacto, que tienen que ver con otras. Que son bastante recurrentes, no solamente en el mundo policial, ¿no? Sí, no, que se terminan también naturalizando, ¿no? Bueno, esto que vos me decías, que el ejemplo de los cadetes que quieren ser bailados, bueno, también se aplica con esto del derecho de piso, bueno, y hay otras prácticas también que son... Es lo mismo, sí. Es lo mismo, pero con otro nombre. Claro. Ahora, en estas investigaciones que vos hacés, en estos estudios, el objetivo es modificar esto, es tratar de, obviamente no de manera personal, pero la idea es que de alguna manera esto se aborde desde el Estado y se empiece a trabajar por otro tipo de fuerza de seguridad. Mi objetivo siempre fue conocer para intervenir. Yo siempre digo que los temas que elijo tienen que ver con áreas que me parecen interesantes para mí y que yo deseo intervenir en esas áreas. Eso no significa que las ciencias sociales todas sean un conocimiento para intervenir, ¿no? No, por supuesto, sí. Tengo que aclarar eso. Pero sí, no puedo negar que mi deseo siempre es conocer para intervenir. Y lo hice también cuando trabajé con las Barra Bravas, ¿no? Soy parte de un grupo muy grande de interdisciplinarios, sociólogos, comunicadores, antropólogas, que trabajamos el tema de la violencia en el fútbol y que hemos intentado de múltiples formas intervenir en la agenda pública sobre el problema, ¿no? Presentamos proyectos, hablamos con la gente encargada de los ministerios, digamos, tuvimos, ya ahora un poquito menos, pero tuvimos una vida activa muy fuerte intentando trabajar el tema de las violencias en el fútbol. Y la verdad que lo mismo para las violencias vinculadas a las fuerzas de seguridad. Soy parte de grupos de investigación y de equipos de investigación que intentan intervenir de diferentes formas. De hecho, una colega nuestra fue ministra de Seguridad, ¿no? Que yo soy parte de alguno de esos equipos. Así que, sí, no, el conocimiento para mí tiene como objeto la intervención. ¿Y llega ese conocimiento? O sea, ¿hay una voluntad política de aprovechar ese corpus, ese experiencia de tanta gente? A veces no, a veces sí, a veces no. A veces los que tienen voluntad política no tienen capacidad política. A veces la política misma no te permite las transformaciones. Digamos, es difícil, la verdad que es muy difícil. La relación entre nuestros saberes y la planificación de políticas públicas es muy difícil por diferentes razones, y creo que ahí nos debemos también una reflexión todas y todos los cientistas sociales, ¿no? Cómo construimos ciertos saberes que después dialogan de una forma muy, pero muy complicada con los que piensan políticas públicas. Sí, para mí eso es básico, ¿no? Porque, digamos, todo este acervo de tantos años de investigación, que bueno, hay cambios mínimos, como vos comentás, que quizás incluso no tengan que ver con este conocimiento de los cientistas sociales, sino las discusiones o las cosas que se van imponiendo socialmente y se reflejan internamente en la institución. Pero digo que es casi una pena decirlo por usar un término inocente, que todo este bagaje y todo este conocimiento no se aplique a problemas tan graves, ¿no? Porque hablamos de situaciones a veces muy muy complicadas dentro de las fuerzas de seguridad, como ejemplos más terribles como de gatillo fácil o de desapariciones, o bueno, que los tenemos a todos los días, digamos, esto no ha pasado, lamentablemente. Sí, ahí repito, Sandra, me parece que es necesario también hacer un mea culpa y dar cuenta de, en muchos casos, la incapacidad que tenemos de generar un puente entre las ciencias sociales y los gestores de políticas públicas, ¿no? Por diferentes razones, pero creo que la responsabilidad no es solamente del mundo de la política o del mundo de los funcionarios políticos, sino también es bastante nuestra. Hacemos otra pausita más y seguimos charlando en un minuto.
Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con el doctor José Garriga Zucal, estamos hablando del tema violencia. Saltamos de las fuerzas de seguridad y los barras bravas a los guardaparques, me decías hace un rato. ¿Cómo fue este salto? ¿Cómo te acercaste ahí? ¿Cómo es el panorama que estás abordando ahora? Bien, un colega que dirigí su tesis de doctorado, Mariano Melotto, presentó un proyecto de investigación para hacer un trabajo con guardaparques en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, en el Parque Nacional que está en Ushuaia. Uh-huh. Me invitó a ser parte del proyecto y entonces a partir de esa investigación empecé a trabajar con guardaparques. Y ya hemos hecho algunas publicaciones, un trabajo nuevo, relativamente nuevo, hicimos algunas publicaciones. Y lo que nos interesa ahí, hay varios intereses, pero a mí me interesa sobre todo ver cómo se representan como trabajadores esos trabajadores guardaparques, trabajadores y trabajadoras, y también pensar cómo piensan la relación naturaleza-cultura, ¿no? En una sociedad que está sufriendo la crisis del antropoceno, me parece importantísimo pensar cómo se presenta y representa la dicotomía, porque todavía la presentan como dicotomía, naturaleza-cultura, los guardaparques. Uh-huh. ¿Y ya empezaste a hacer trabajo directamente con ellos o todavía estás...? Sí, hicimos muchas entrevistas, hice trabajo de campo, fui varias veces al Parque Nacional ese, fui a otros parques también, pero esta investigación se centra más que nada en el Parque Nacional de Tierra del Fuego, y sí, hicimos varias cosas sumamente interesantes. A mí hay un tema que me parece interesante para mencionar, que tiene que ver con los y las guardaparques tienen dentro de sus funciones la necesidad de cuidar el parque de la invasión de especies no nativas, ¿no? Uh-huh. Y entonces tienen en ese digamos, esa función los llevan muchas veces a tener que utilizar sus armas de fuego uh-huh. para controlar el parque y matar a ciertos animales, ¿no? Uh-huh. Ciertos animales que no quieren matarlo. Entonces hay toda una tensión entre el amor a la naturaleza y el cuidado del parque que genera unas reflexiones muy, pero muy interesantes acerca de cuál es el trabajo del guardaparque, que iluminan mucho una tensión entre el cuidar el guardaparque y amar la naturaleza. Cuidar el parque y amar la naturaleza. Es que debe ser terrible tener que hacer eso, o sea, se entiende desde el punto de vista ecológico y biológico, pero los animalitos son los animalitos, sobre todo por una persona que se dedica a eso, ¿no? Que quiere eso. El Parque Nacional tiene varios problemas, el Parque Nacional de Tierra del Fuego tiene varios problemas con especies que invaden el parque y la cambian, ¿no? Uno son los castores. Sí, los castores fue algo... Sí. Y hay varios trabajos sobre castores, ¿no? Entonces el guardaparque que tiene que ir a matar castores se encuentra siempre en una tensión interesante uh-huh. para reflexionar, no para él la tensión no es interesante, pero para nosotros es interesante la tensión en la cual está de cuidar el parque pero amar la naturaleza, donde el castor es parte de la naturaleza, por más que sea una especie introducida, invasiva, ¿no? Sí. Pero a mí ahí también pasa con algunos digamos, para mí es interesante también pensar cómo hay un proceso de humanización también del castor, diferente tal vez a otros animales, ¿no? Uh-huh. O cuando todos los mamíferos son más posibles de ser humanizados que un pez, por ejemplo. Claro. Si la invasión son de peces, los pesco y me los como y listo, pero si tengo que matar un castor, ¡ay, qué dolor! ¿no? Es complicado. Y, claro, ahí ese tema me parece sumamente interesante para dar cuenta de esa tensión entre amar la naturaleza y cuidar el parque. Y me decís que hay mujeres también, muchas mujeres. Sí, son mujeres y varones, uh-huh. Y los guardaparques como formación, lógicamente, formalmente deberían rotar, o sea que deberían tener varios destinos diferentes. Entonces, uh-huh. El guardaparque que le toca en Tierra del Fuego, 3 años después, podría ir a Ushuaia, después podría ir a Bariloche, después podría ir acá a Buenos Aires. Uh-huh. Debería cambiar de destino varias veces. Sí. Sí, no, si no los dejan ahí todo el tiempo matando castores, es una pero hay algunos que quieren quedarse después, claro, porque también hay la cuestión de los que forman familia, dónde forman familia, etcétera. Claro, el destino, al igual que con las fuerzas de seguridad,
es un tema muy importante para ver cómo construyen sus carreras laborales, qué destino les toca a los trabajadores. Es un tema central y ahí uno ve entonces las similitudes que existen entre estos dos tipos de trabajadores, que son trabajadores del Estado, ¿no? Que lo que los une es trabajar en ambos casos para el Estado. Uh-huh. La fuerza de seguridad, el destino, sobre todo, yo te hablo por lo que conozco de la policía de la provincia de Buenos Aires, sí, y los policías que trabajan más que nada en el conurbano. El destino muchas veces es premio o castigo, uh-huh, ¿no? Entonces, si vos te portaste bien para tus jefes, te dan un destino agradable, uh-huh, y si no, te dan un destino que puede ser feo. Uh-huh. La cuestión de destino agradable o destino feo tiene múltiples formas de ser leída, ¿no? Porque un destino bueno para un oficial de carrera puede ser un destino donde haya mucha recaudación, ¿no? Uh-huh. Puede ser un destino en el medio del conurbano feo en términos estéticos, una comisaría fea, mal cuidada, pero que tenga mucha recaudación y entonces es un buen destino. Uh-huh. Pero eso para un oficial, pero para un suboficial esa comisaría, si tiene que hacer trabajos de seguridad de calle, puede ser un destino horrible, ¿no? Claro. Entonces ahí, para pensar el destino, también hay que pensar si sos oficial, si sos suboficial, en qué momento de la carrera estás. Uh-huh. Y el destino muchas veces también sirve como, te mando a un destino muy lejos de tu casa, si sos suboficial, como una forma de castigo. Si vos no haces lo que yo quiero, un día estás en Olivos, vivís en Olivos, pero al otro día te mando a Lavallol. Uh-huh. Sí. Entonces, ahí se ven muchas de las arbitrariedades que tiene el poder de la jefatura, del mando, ¿no? Claro. En el destino, ¿no? La idea de destino desnuda las arbitrariedades de la conducción policial. Uh-huh. Y ahí bueno, también... Y también la recaudación, ¿no? La lógica de la recaudación, que es un tema importantísimo para pensar toda fuerza de seguridad. Recaudación lo referís... Recaudación ilegal, ¿no? Toda la lógica de la recaudación ilegal que hace la fuerza de seguridad. Es muy complejo y no deja... Bueno, igual esto de premios y castigos también es una práctica violenta, no quizás de las más terribles, pero sí de violencia simbólica, y siempre volvemos a lo mismo. Hablemos un poco también de esta otra pata de investigación que has tenido en su momento del Observatorio de Violencia en las Escuelas. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fue un proceso largo, porque estuve varios años al mando de ese observatorio. Fue un proceso sumamente interesante que nos permitió pensar cómo funcionaban las distintas formas de violencia dentro del mundo escolar y romper algunos prejuicios que son muy comunes, que es entender que la violencia es solamente parte de las escuelas de gestión pública, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Entonces, las formas de violencia existen en todas las escuelas. Lo que pasa es que en muchos casos se invisibilizan las formas de violencia. Claro. Eso nos pareció un punto importante. También durante varios años lo que vimos es cómo cambiaron algunas lógicas de las violencias respecto a la discriminación, ¿no? Ciertas formas de discriminación que eran totalmente legítimas dentro del mundo escolar, empezaron a perder legitimidad, a ser señaladas como violencias, y a partir de ese momento se modificó la frontera de lo legítimo. Por ejemplo, buenas formas de lo que antes era totalmente legítimo, satirizar a alguien, burlarlo a alguien por su peso, por su color, empezó a ser definido como violencia dentro del mundo escolar, y de esa forma se modificó el criterio de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Sí. Bien, sí, bueno, te estaba pensando en lo que habías dicho antes, ¿no? Cómo se modifican las ideas de violencia, las definiciones de lo que es violencia, ¿no? A partir de otros procesos. Claro, sí, ahí es central ver cómo lo que se define como violencia va modificándose con el tiempo, y que influyen múltiples razones en esa modificación. Sí. En general, digamos, cuando los cientistas sociales toman esta interpelación, digamos, ¿primero se da en la sociedad o se instala de otra manera? ¿Cómo crees que se dan estos cambios? No, sí, los instala la sociedad, ¿no? Uh-huh. Hay siempre, digamos, y hay formas de pensar las violencias que están instaladas hace mucho tiempo y que en algún momento prenden esos problemas y se modifican los criterios de legitimidad. Pero están ahí dando vueltas sus criterios, ¿no? Como disputas. Estamos, me parece que en una etapa desde hace unos años en donde el tema de la violencia se está instalando
por suerte, en todos los ámbitos. También está la pata de la violencia laboral, que también es muy invisibilizada. Ahí, lo interesante, para mí, discúlpame, No, por favor. Lo interesante de esto es dar cuenta que en este caso, lo que nosotros llamamos la inflación de las violencias, que se empieza a hablar mucho, pero mucho más de las violencias que antes, es una inflación que sirve para algo, ¿no? Es una inflación buena, para decir, claro. ¿no? ¿Por qué? Porque ilumina ciertas prácticas que antes no eran reconocidas como violencia y permite una transformación social sobre prácticas que antes eran legítimas. Sí, o por lo menos, no sé si transformar, pero por lo menos empezar a cuestionar y a dejar de invisibilizarlas, ¿no? Yo creo que en eso por lo menos mi apreciación personal es que el movimiento de mujeres, con todas sus demandas y reivindicaciones, ha tenido muchísimo que ver para poner en agenda el tema de las violencias. Exacto, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, y después eso ha permeado en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de los colectivos de diversidades sexuales, o bueno, lo que decíamos recién, la violencia laboral, o empezar a cuestionarse eso, ¿no? De prácticas naturalizadas. Que antes eran legítimas y dejan exacto, de serlo, claro. que dejan de serlo. ¿Cuál es el futuro de tu investigación? ¿Cómo pensás seguir abordando estos temas? Mira, yo en este momento estoy haciendo, además del trabajo en guardaparques que te contaba, estamos haciendo un trabajo acá en la Universidad Nacional de San Martín, un trabajo en el área Reconquista, con vecinos de barrios muy vulnerables y su relación con las fuerzas de seguridad. En este momento lo que más nos interesa es dar cuenta cómo hay una reciprocidad entre la segregación espacial y las violencias institucionales. Eso es lo que más me interesa a mí en este momento. Ajá. Y estás trabajando específicamente en barrios vulnerables. Sí, lo que acá en San Martín se llama el área Reconquista. Lo iniciamos durante la pandemia. Presentamos un proyecto muy grande con 17 universidades de la Argentina para trabajar violencia y vulnerabilidad durante la pandemia. Lo coordina, ese proyecto lo coordino yo, lo coordina la Universidad de San Martín. Mi proyecto personal es trabajar en el área Reconquista. Esperemos saber próximamente con publicaciones y resultados cómo está yendo eso. Exacto, sí, pronto vamos a tener ya algunos resultados. Bueno, ojalá estemos en contacto, así estamos al tanto de todas tus novedades. Te quiero agradecer mucho, José, por este tiempo, saber que están estudiando estas cosas, que están tratando de modificar de alguna manera y generar cambios acompañando a la sociedad es muy bueno y es esperanzador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias por esta conversación. Hoy en Macroscopio sonaron Los Redondos, con sus temas Queso ruso, Todo preso es político, Nuestro amo juega al esclavo. Los despide Sandra Nicosia hasta el próximo lunes. Operación técnica, saber que están estudiando estas cosas, que están tratando de modificar de alguna manera y generar cambios acompañando a la sociedad es muy bueno y es esperanzador. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias por esta conversación. Hoy en Macroscopio sonaron Los Redondos, con sus temas Queso ruso, Todo preso es político, Nuestro amo juega al esclavo. Los despide Sandra Nicosia hasta el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.